Bueno, voy a atreverme a presentarlos el día de hoy. Buenas noches, hoy es día 30 de junio del 2021. Vamos a dar inicio a nuestro seminario Ciberpes con APM, la versión 2021. Bienvenidos a este seminario Ciberpes con APM. Gracias por acompañarnos y por estar en contacto con nosotros con la educación médica continua. Si me pasa lo siguiente. El equipo de trabajo Seminario Ciberpes con APM, encabezado por el presidente de Confederación Nacional de Pediatría, Jesús Gerardo Guajardo Treviño, quien nos apoya fuertemente y quien está muy interesado también en mejorar la calidad académica de la educación médica continua, en este momento, educación médica continua en línea y con APM. El equipo está también formado por varios colegas. Voy a mencionar que el doctor Horacio Reyes Vázquez de la Ciudad de México es el coordinador del módulo de lactancia materna, el doctor Guillermo Janowski Reyes, cirujano pediatra de Guadalajara, Jalisco, coordinador del módulo de cirugía pediátrica, Ramiro Gerardo Villarreal González de Monclova, Coahuila, pertenece a la Federación Noreste, José Jesús Neri Gómez de la Federación Noreste, es de Ciudad Obregón, Sonora, Alejandro Esquivel Velasco de Cuernavaca, Morelos, de la Federación Centro, Jorge Chuck Sepúlveda de Guadalajara, Jalisco, de la Federación Centro Occidente, David Camarena Enríquez de Lagos de Moreno, Jalisco, de la Federación Centro Occidente, quien nos pasa asistencia cada 8 días y nos surte de artículos para Journal Club de Lactancia de APROLAM en CONAPEM. Alejandro Vázquez Hernández, Oaxaca, de la Federación Sureste, Juan Pedro Sánchez Campodónico de Cancún, Quintana Roo, de la Federación Sureste, Luis Mariano Turaya Lara de Mérida, Yucatán, de la Federación Sureste, Alberto Román Rosado Lavalle de Campeche, de la Federación Sureste, Jesús Molina Bravo, nuestro vicepresidente de Ciberpes de Acapulco, Guerrero, de la Federación Centro, y un servidor, Enrique Mendoza López, de la Ciudad de Monterrey. Y este día, si me pasa la siguiente, vamos a dar inicio a un tema bien interesante. Antropometría pediátrica, ¿cómo lo hacemos? ¿Estamos haciendo lo correcto? Bueno, este es un tema muy importante y muy interesante dentro de la práctica pediátrica diaria. Tenemos aquí dos colegas que nos van a dar este módulo. La doctora Leticia Bundis Castro, quien es gastroenterólogo pediatra, jubilada de la atención de la institucional, es ciberpediatra, pertenece a la mesa directiva de Ciberpes y colabora con nuestro seminario. Además, tiene posgrado dentro de su especialidad. Muy humildemente nos han dicho que los presentemos en forma muy sencilla, sin embargo se merecen algo más, son gente muy bien preparada y creo que merecen nuestro reconocimiento. El doctor Ernesto Jiménez Valderas es maestro en ciencias, es pediatra, es una persona muy bien preparada, es una persona de la cual podemos aprender mucho. Él me pidió que lo presentara solamente como pediatra de Villahermosa, Tabasco. Sin embargo, es una persona extraordinaria con una gran capacidad intelectual y es ciberpediatra también, igual que la doctora Abundis, y además forma parte también, como la doctora Leti Abundis, de la mesa directiva de Ciberpets. El doctor Ernesto Jiménez también ha trabajado muy intensamente dentro de la educación médica continua y dentro de la Consejería de Confederación Nacional de Pediatría, que es la organización pediátrica más grande de nuestro país. Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por darnos su tiempo, sus conocimientos. Voy a cortar mi sonido, mi video, y empezamos con la doctora Leti Abundis. Adelante. Te voy a cambiar el orden. Voy a empezar yo y después Leti y ya regreso con ustedes. Gracias, compita, por la presentación, no inmerecida, pero bueno, gracias. Buenas noches a todos, qué bueno que están con nosotros. Ya somos en este momento 300 asistentes, que es muy, muy estimulante para nosotros. Tanto Leti Abundis como un servidor les agradecemos la invitación a la CONAPEM y a Ciberpets para intercambiar experiencias en este tema importante para los pediatras, como es la antropometría pediátrica. Antes de iniciar la plática, queremos declarar, repasas la siguiente, por favor.
Queremos declarar que no recibimos ningún beneficio económico al presentar esta actividad de educación médica continua. No tenemos relación financiera con ningún producto de los que vamos a mencionar aquí o van a ver ustedes en las diapositivas. Tampoco existe conflicto de interés. La intención es ayudarles a ayudar y dejar en claro que las opiniones aquí expresamos no representan la opinión de CONAPEME ni de Ciberpet, son exclusivamente de nosotros. Y con respecto a las diapositivas, las imágenes contenidas en esta presentación, la mayoría han sido obtenidas de Internet y utilizadas para ejemplificar circunstancias que ayuden y que apoyen a esta presentación con fines educativos, sin ningún afán de comercialización o de lucro, conforme está lo regulado por la Ley Federal de Derechos de Autor. De manera que cualquier uso distinto que se haga de estas presentaciones o de las diapositivas puede afectar el derecho puede ser una violación de los derechos del autor. Dicho lo anterior, vamos a empezar ya con la plática. Va a ser los conceptos generales, va a ser los ejercicios de antropometría, que nos va a hacer favor de hacerlos Leti, y luego vamos a hablar de un plan B, ¿sí? La siguiente, por favor. Voy a hacer una evaluación inicial que la van a contestar en 10 segundos, que se me hace excesivo, y nada más van a contestar sí o no, o sea, es respuesta rápida. La primera pregunta es si cuentan con báscula PESA-BB electrónica en su consultorio. ¿Sí o no? La siguiente pregunta. La mayoría cuenta con báscula electrónica en el consultorio. Ya ves, Leti. Muy bien. La siguiente pregunta es si cuentan con infantómetro o cuando menos una regla rígida en su consultorio para tomar la longitud de la talla de los bebés. ¿Sí o no? Rápido. Perfecto. La mayor parte, el 92%. Muy bien, excelente. La siguiente pregunta es si cuentan ustedes con una cinta métrica de teflón inextensible de 1 centímetro de ancho con aproximación a milímetros. ¿Sí o no? Bueno, ahí dice cinta métrica de león, yo creo que era de oso, pero bueno, debe ser de teflón. ¿Sí o no? Perfecto, 74%. Excelentes. La pregunta que yo creo que va a ser el 100% si cuentan con un estadímetro. También, ¿sí o no? La siguiente, compita. Perfecto, casi todos, ¿eh? Y finalmente la última, ¿qué tablas antropométricas usan ustedes habitualmente en su consultorio? ¿Las de la OMS, las del CDC o alguna otra? A ver, resultados. CDC, la tercera parte, la OMS casi 2/3 partes y otros 5%. Perfecto. Perfecto, bueno, pues ustedes tienen todas las herramientas necesarias para trabajar esto. Excelente. Actualmente encontramos muchas formas de capturar la antropometría. Tenemos impresos en tablas, en gráficas. Hay aplicaciones para el teléfono, para la computadora e incluso programas especiales de seguimiento. Sin embargo, la técnica no ha cambiado. Lo que se ha cambiado son las herramientas. Ahora tenemos básculas de mayor precisión, estadímetros electrónicos, cintas métricas inextensibles y poquito a poquito hemos ido evolucionando de esto, que son lo que teníamos antes, estadímetros, basculitas, cinta métrica de
desastre o cinta métrica de carpintero, o las que anotaban en los de laboratorio, y hemos pasado a las imágenes de cintas métricas electrónicas, inclusive como ven esta que está ligada al teléfono o ligada a la PC, de manera que lo que está capturando la báscula se esté registrando automáticamente del expediente o en la computadora. Y encontramos infantómetros, básculas que ya tienen infantómetros, cintas métricas inextensibles, glicómetros inextensibles o estadímetros portátiles en los cuales ustedes se lo ponen al bebé en la cabeza sobre una superficie plana, se sale el bebé y les da automáticamente la medida exacta. Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo estamos tomando la antropometría? Vamos a empezar por el peso. ¿Me pasa la siguiente, por favor? El peso del nacimiento es una de las medidas básicas, es la base de la mayoría de las clasificaciones pediátricas, es uno de los más viejos indicadores, sin embargo está influido por la hora del peso, por el estado de hidratación, quién tomó la medida, qué tipo de báscula fue. Realmente el recién nacido estaba desnudo, había un ambiente cálido, tenía una franela o un pañalito abajo entre él y la charola de la báscula, estaba colocado en el centro. Y lo más importante, si se tomó la lectura por duplicado, la norma oficial mexicana dice que se debe de tomar 2 veces la lectura, y si la segunda lectura no coincide con la primera, se tiene que tomar una tercera lectura y promediar. Y lo mismo va a ser para la talla, para todas las medidas en el niño. Ya después de eso varía. En el lactante, pues debería ser desnudo, pero a veces le dejamos el pañal por aquello de los accidentes, tomando en cuenta que un pañal pesa alrededor de 60 gramos seco y limpio, ¿sí? Y ya en el preescolar o en el escolar lo dejamos con su ropita interior, sin zapatos, y del escolar para arriba lo dejamos con su ropa. Nada más hay que anotar esto en el expediente, ¿sí? La siguiente, por favor. La longitud, hablamos de longitud cuando el niño está acostado, hablamos de talla cuando el niño está en posición de pie. Es otro de los indicadores viejos, nos habla de tamaño corporal y de longitud ósea, y refleja más bien el estado crónico de la nutrición, sobre todo el índice peso-talla o peso-longitud. La siguiente, por favor. La longitud es una de las medidas más complejas y más complicadas de tomar. Por lo tanto, es difícil obtenerla con exactitud, y en los muy chiquitos, en los niños pequeños, tenemos que recurrir a un infantómetro, que es un aparato formado por una base, una pieza fija y una móvil, en la cual la pieza fija va a la cabeza y en la otra se acerca a los pies para poder tomar la medida. En los pequeños, la siguiente, por favor, la forma correcta de tomar esta medida es en posición supina, los hombros y la cadera en contacto con el plano de la superficie, la cabeza sostenida por el ayudante, vigilando que la coronilla esté tocando la base fija del infantómetro, y el responsable de la medida extiende las piernas, evitando que se flexione, tomándola por arriba de las rodillas, viendo que los pies están a 90 grados y corriendo la base del infantómetro a la parte que haga contacto con los pies. Una vez que ha hecho esto, entonces procede uno a leer la medida que tuvo y se anota. Esto hay que hacerlo por duplicado, y si no coincide, se hace una tercera vez y se promedia. Obviamente después ya van variando las cosas, y lo pueden encontrar ustedes en la red, desde estadímetro, tallímetro, infantómetro, y hay desde fashion, como el que ven ustedes de los animalitos, que pueden llegar a costar hasta 500 pesos porque está hecho de manera fashion, o este que está señalando ahorita Leti, que es muy barato y es sumamente práctico, y que nos puede servir y nos puede ayudar a los niños. Inclusive, si no tenemos muchos recursos, podemos hacer uso de una tabla con una cinta métrica que nos
que no sea extensible, como el que nos está mostrando la licenciada al hacer su medida. La siguiente, por favor. Obviamente que este instrumento de sastre no nos ayuda para medir perímetros y circunferencias. El perímetro cefálico se debe de medir con una cinta de teflón de 1 centímetro de ancho, con aproximación a milímetros. En el caso del perímetro cefálico se debe de medir tomando como referencia el punto máximo del occipucio, la glabela, que es el entrecejo, pasando por arriba de los pabellones auriculares y tomando la medida. Igualmente, medida por duplicado, y si no coincide, se toma una tercera medida. Hay otras medidas que se toman en los niños: segmento inferior, que va del borde superior de pubis a talón por la cara interna de la pierna, el segmento superior, que es la diferencia entre el segmento inferior y la talla, la circunferencia de cuello, que ya nos preguntaba hace rato, que ya se está poniendo cada vez más como herramienta útil, el cual se toma en la parte media del cuello, respetando la tangente del cuello, en el perímetro torácico, que se toma a nivel de las tetillas, y el perímetro abdominal, la siguiente, por favor, que se toma desde borde inferior de la costilla hasta el borde de la última costilla, hasta el borde superior de la cresta ilíaca, tratando de que sea una línea recta, no como el caso que está presentando aquí de la niña, pero bueno, pues ahí le están midiendo la lonjita también. Estas medidas nos van a servir para sacar índices múltiples, índices como es el índice de masa corporal, que nos va a hablar un poquito más adelante Leti, la siguiente, o el índice cintura-talla, que nos sirve para ver obesidad visceral, cuyo punto de corte es de 0.5, si es de 0.5 en adelante habla de obesidad. Y todos estos indicadores, todos estos cuadros, todas estas imágenes que ustedes han visto, las pueden bajar de la red. La pregunta, donde sí hubo muchas diferencias, eran las tablas antropométricas. Supuestamente las tablas antropométricas deberían de ser exclusivamente una para que hubiera reportes compatibles con todas las publicaciones. Sin embargo, tenemos la de CDC y tenemos la de la OMS, que son las últimas que han salido. CDC está supuestamente haciendo una nueva tabla, pero todavía se pararon con lo del COVID y no sé cuándo lo vayan a sacar. Y de esto precisamente es de lo que nos va a hablar Leti a continuación. Leti, todos tuyos. Sí, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí. Les comento que esta plática nació después de una pregunta que hicieron en el chat de CyberPets, de cuál tabla utilizas y cómo lo interpretas. Entonces de ahí nació esta idea. Es importante que nos acordemos, ya me confundí con esto, de esta tablita de cómo se distribuyen los fenómenos normales, de que la mayoría nos encontramos o a la mitad o un poquito por abajito de la curva de esta campanita, o déjenme quitar las imágenes porque no veo, o por arriba los muy altos que están en la percentil 97 o más 2 desviaciones estándar. Esta es para mostrarles el que tanto percentilas como desviación estándar tienen muy parecidos los valores, entonces no hay que asustarnos si nos hablan de percentilas o de desviación estándar. Aquí les puse las tablas de la CDC con las percentilas correspondientes, y para el índice de masa corporal yo siempre estaba acostumbrada a utilizar las tablas de la CDC, que también tienen sus puntos de corte para hablar de peso saludable, sobrepeso, obesidad o sobrepeso o delgadez, de acuerdo de qué hablemos, si de desviación estándar o de percentil. Entonces, todo lo que se encuentre entre esta y aquí, a la 85, va a ser peso saludable. De la percentil 85 para arriba, pues va a ser sobrepeso, y de la percentil 90, pues ya va a ser obesidad. Entonces, hay que
ver cuáles son los que estamos usando para utilizar el punto de corte correcto para hacer el diagnóstico. Yo sé que esto ya se lo saben ni al caso que lo digamos, pero pues quería mencionarlo. Esta es una opción que ya vi que casi el 70% utiliza las tablas de la OMS y dije, no, pues va a estar facilísimo, ya todo está dicho. Pero hay un porcentaje pequeño que no las usa. Entonces es una opción para evaluar el crecimiento mediante el uso de estas tablas. Estos son las ligas. Confieso que hicimos varios ensayos y me hice bolas con todas las pantallas, entonces lo que hicimos fue hacer captura de pantalla para quienes no las han usado, vean cómo se hace. Entonces, ustedes entran y buscan los patrones de crecimiento infantil de la OMS y van a encontrar esto y de aquí bajan esta aplicación. Cuando la bajan, les aparece este recuadro en su computadora y si buscan los datos de referencia de crecimiento en niños de 5 a 19 años de la OMS, también lo encuentran muy fácil. Le dan clic a la liga, lo bajan y les aparece esta, ya que le dan que sí lo quieren y que aceptan y que confían en él, entonces les aparece esto en su escritorio. Bueno, antes de bajar las tablas y de hablar sobre el programa, en la misma página nosotros tenemos los estándares de crecimiento infantil en donde ustedes pueden consultar cada una de las tablas para nuestros niños. Longitud para edad, peso para edad, todo lo que ustedes quieran y lo pueden consultar en valor de Z o en percentil, lo que ustedes quieran, o sea, es para todos los gustos y para todos los sabores. Entonces, a mí se me hace que las de la OMS son muy buenas. En lo personal, yo utilizo las simplificadas. ¿Por qué? Porque miren cómo aparecen. Soy demasiado visual. Entonces, lo verde indica que está normal, lo amarillo y naranja puede ser peligro y lo rojo ya definitivamente está anormal. Entonces, como que a mí ahí me da una idea cuando veo la tablita. Sin embargo, no las tengo en papel, las tengo en computadora. Si hacemos un ejercicio, por ejemplo, con una pacientita de 1 año 9 meses que está acostada, que pesa ese peso y mide 83 centímetros, miren qué fácil es interpretar estos puntos de corte. Normal va a ser de aquí a acá, de -1 a +1, hasta antes de +1, desviaciones estándar. Entonces, si mi niña mide 83 centímetros que está aquí y yo busco 83 centímetros y veo que pesa 11,500, está por abajo de +1 desviación estándar. Entonces está normal. Si la mamá me pregunta, pues yo le digo, no, pues su peso está bien, un poquitito arribita, pero está dentro del rango normal. Y si a mí no me gusta y yo quiero usar la percentila, también tengo las tablas de las percentilas, miren aquí tengo y es prácticamente igual. La media es 10,7 y una en la 85 son 11,8 kilos. Entonces, sí coincide, sí podemos usarlas y pueden utilizar la que ustedes quieran. Bueno, si yo prefiero usar las tablas, también en esa página las encuentran y las pueden bajar de una por una. Y también si pongo a mi niña en la edad, en los meses y el peso, en la longitud y el peso correspondiente, fíjense cómo me coincide que queda por abajo de +1 desviación estándar. Entonces no hay de que, son distintas, no, son iguales, están nada más que interpretadas o puestas distinto para cada gusto, ¿no? Bueno, si yo quiero bajar el programa para hacerlo en la computadora, pues entro al sitio de la OMS y busco en el software. Aquí ustedes tienen que abrir la licencia, aceptar, decir a todo que sí, que sí, que sí, y bajar este Juantro-Exe y confiar en él, confiar en que es un sitio correcto y que no les va a echar a perder su computadora. Ya que lo bajan, les aparece este icono en la pantalla y también pueden bajar el Antro Plus para niños mayores. Y cuando lo tenemos en la computadora nos da opción a nada más calcular la calculadora antropométrica, a juntar todos mis niños o hacer un ensayo, un estudio
observacional o longitudinal, como ustedes quieran. Entonces vamos a ver este mismo caso de Maddie para que vean cómo se usa. Es muy, muy sencillo. Y ya tenemos ahí peso, talla. Esos son los datos que les pide el programa y ustedes lo pueden tener en el consultorio. Entonces yo le doy asesoría de mi paciente porque es mi paciente y lo voy a ver, espero, a la siguiente vez y le voy a dar aquí un nuevo paciente, un nuevo niño. Este programa lo bajé, no tengo ningún paciente porque pues era para la presentación. Entonces le pongo el nombre, la fecha de nacimiento, ustedes le ponen fue en septiembre del 2019 y ya que le puse que es mujer, entonces le pongo aquí una visita nueva en la crucecita esta. Y eso me da la opción de poner peso, longitud, si está acostada o parada. Acuérdense que antes de los 2 años es acostadita, es longitud. No tenía edema, yo puedo ponerle los pliegues cutáneos o la circunferencia media de brazo y notas especiales si es que quiero poner aquí. Ya que hago eso, entonces puedo, le doy guardar y fíjense cómo me aparecen los colorcitos esos que a mí me ayudan mucho. Todo está en verde, entonces quiere decir que nuestra niña está eutrófica, su peso, su longitud y su perímetro cefálico, pero si yo lo quiero confirmar, le doy clic aquí en la tablita esta y fíjense cómo el peso para su longitud, que es como debiéramos de evaluarlo a esta edad, el diagnóstico nutricio de peso adecuado está pues, por arribita de la media, ¿no? Si no me gusta, pues ahí está la percentila, está por abajito de la 85, entonces también coincide. Si quiero ver la longitud y la mamá me dice, pues es que está muy chiquita mi niña, no, pues es que está en la media, ¿no? Si esta rayita que ustedes ven aquí es cuando yo tengo que parar a la niña. A los 24 meses se supone que la debemos de medir paradita en el infantómetro, ya no en el estadímetro, no en el infantómetro. Entonces, por eso es esta rayita, ya que te paras, te achaparras. Por eso baja ahí. Y la cabeza, si se fijan, pues también está en la media. Entonces, esta niña está eutrófica. Eso es lo que tenemos que decirle a los papás, porque aunque lleguen por dolor abdominal, por estreñimiento, por reflujo, por lo que quieran, ellos necesitan saber que su niño o su bebé está creciendo bien. Este es otro caso de Daniela, una niña de 12 años que llegó por dolor de estómago, dolor abdominal en mayo y tiene pues 12 años, ya dijimos, aquí está su antropometría, la circunferencia de cuello a ella se la medí y de cintura espero haberla medida como dijo el doctor, porque luego de repente lo gordito no nos deja. Si hacemos el ejercicio ya, yo creo que ya lo hicieron. El índice de masa corporal, peso sobre talla al cuadrado me da 22.4 y el índice de cintura talla es cintura 98 entre 150 me da 0.65. Entonces aquí está la calculadora antropométrica, pero del otro programa de OMS para niños mayores, el segundo que les comenté. Son los mismos datos y fíjense cómo aquí me aparece en verde la talla, la estatura, pero el índice de masa corporal, que es el que podemos usar para esta edad, me sale en amarillo. ¿Por qué? Bueno, le doy a la gráfica y veo que la estatura está normal, tanto en percentil como en desviación estándar. Pero el índice de masa corporal me aparece por arriba de la percentil 85 o en más, superior a más una desviación estándar. Y si me acuerdo de los puntos de corte que les había puesto antes, pues equivale a que tiene 25 kilos sobre metro cuadrado a los 19 años. Eso es sobrepeso. Entonces, aunque haya ido por dolor abdominal, que puede ser lo que les dé la gana, pero ella tiene alguna alteración en los hábitos alimentarios que hay que evaluar, no nada más el dolor abdominal. Si se acuerdan de esta referencia, nos la compartió el doctor Edgar Vázquez también en el chat. O sea, yo ahí en el chat aprendo muchísimo. Y nos dijo cómo se mide la circunferencia de cuello ya el doctor Ernesto, entonces no vamos a hablar de eso. Si nos acordamos, esta niña tenía 34 o 36 de circunferencia de cuello. A los 11 años, una niña en Acatlán de Juárez, escolar, tenía 28.4, o sea, el promedio de esas niñas que estudiaron. Entonces,
34 ya se pasó. Entonces, parece ser un buen indicador para hablar de obesidad en niños, en adolescentes. Y para recién nacidos, yo no veo recién nacidos, les confieso. Pero estos datos me los compartió un neonatólogo al que se los agradezco. Hay otro programa que se llama Intergrowth para el siglo XXI. Se tienen que inscribir. Miren, aquí está mi nombre porque a fuerzas te tienes que inscribir y dar tu correo. Entras aquí y están todos los parámetros o los estándares y herramientas. Te dan gráficas actualizadas para recién nacido sano y para niños muy prematuros. Y viene cómo se hizo este estudio. Yo creo que es importante para los neonatólogos ver si les sirve, si se aplica para sus pacientes o no. Entonces, cuando uno le da a la calculadora y aplicación, yo la verdad no bajé la aplicación ni para Windows y menos para Mac porque no tengo, pero en la aplicación en el explorador web lo pueden hacer y lo que le dices es, voy a introducir mis datos manualmente. Y entonces aquí esta bebé que me compartió el doctor, es niña, se supone por fecha de última menstruación, 31 semanas, pesaba 1 kilo, medía 35, o mide, perdón, 27 centímetros de perímetro cefálico. Y entonces si yo pongo todos esos datos, ¿qué me puede dar en este programa? Vean qué hermoso, a mí me gustan mucho. ¿O será que soy demasiado aficionada a las tecnologías? Pero miren, esta es la longitud para su edad, me da en -2 desviaciones estándar y por abajo de la percentil 3. O esta niña está desnutrida in útero, o tiene un peso bajo, un tamaño pequeño para su edad gestacional, o está mal medida, o las semanas de gestación no eran las correctas. Entonces, desde ahí nos da a pensar, ¿qué otra cosa puedo ver? El peso para su edad gestacional. Y miren, también coincide, o sea, está por abajo en -2 desviaciones de estándar para su edad gestacional. Aquí está la edad gestacional y el peso. O está pues prácticamente por abajo, rozándole la percentil 3. O sea, esta niña está flaquita y chapita. O está mala edad gestacional. Si vemos el perímetro cefálico, fíjense que está por arriba de -1, o sea, casi le llega a la mediana por arriba de la percentil 3. Entonces, es probable, son niños muy graves que se los llevan y los miden ahí como se puede. Entonces, a lo mejor hay variación, entonces esos niños deben de medirse como se deben de medir en cuanto sea posible, no es urgente, no es una medida de urgencia, pero sí tenemos que corroborar esto. A lo mejor tenía menos edad gestacional de la que me dijo el doctor. Es casi el último caso, ya casi los dejo descansar, es como que hablo muy rápido, tengo que respirar. Bueno, este es otro bebé de término. Este jovencito tenía 38 semanas también en su primer día, o sea, quise agarrar chiquitos. Y miren cómo la longitud tenía 49, 3,700 y 33. Entonces, la longitud para su edad gestacional está en la media, ¿sí? Y está en la 50, en la percentil 50. El peso para su edad gestacional, fíjense cómo está un poquito por arriba de +1 desviación y en la percentil 80, más 85 por ahí. Eso no quiere decir que esté gordo, o sea, este niño va a tomar leche materna y todo se va a normalizar, va a bajar los gramos que le tocan bajar en los primeros días y que nos compartió el doctor Velázquez en el chat, que no lo pude poner en la presentación, pero está muy bonito. Como no soy neonatóloga, no hago eso, pero busquen esa aplicación que nos mandó el doctor. Y el perímetro cefálico de este niño de 38 semanas, pues está en el rango normal para su edad gestacional. Entonces, no nada más es la aplicación, es lo que yo le puedo explicar a los papás o cómo puedo seguir a este niño en su evolución, porque lo esperado es que ustedes como pediatras lo reciben y lo siguen evaluando, no como yo que nomás los veo en una patología específica de gastroenterología, ¿no? Entonces pienso que este es un programa muy bonito que nos puede ayudar o que puede servir, que está a su consideración, no digo que es lo wow o lo máximo.
Entonces, estas son las preguntas que vamos a hacer para ver qué tanto quedó claro. Es un niño también de 10 años que llegó por estreñimiento. Lo vi en mayo y pesa 66 kilos, mide 142 y su cintura es de 92, bien medida, ¿eh? Y el cuello 34. Si ustedes calculan el índice de masa corporal, están de acuerdo que son 33.6. Espero que me digan en el chat, porque capaz de que me equivoqué. Y el índice de estatura está en 0.64. Entonces, la pregunta que van a contestar, Henry, la pregunta, por favor. Ok. Entonces, Elías, con esos datos y con ese índice de cintura talla, habla de un riesgo cardiometabólico, ¿verdadero o falso? 5 segundos o 10 segundos. 5, 4, 3, 2. Ya. A ver qué salió. Ay, verdadero, los convencimos o ya se lo saben realmente. Es que esta plática realmente no es tan, tan nueva, pero pues es recordar estas cosas. El índice, la segunda pregunta, el índice de masa corporal de 32.8 kilos sobre metros cuadrados de Elías, ¿lo ubica en el diagnóstico de sobrepeso, verdadero o falso? 5 segundos, está muy fácil. Bueno, yo digo que está muy fácil. Nomás si tienen la tablita, ¿verdad? No tenían la tablita. Porque miren, aquí está. Porque si tengo la tablita, lo ubico en donde va. Y entonces me doy cuenta que está por arriba de más 3 desviaciones estándar. Entonces no solo tiene sobrepeso, tiene obesidad. Y esto implica que tiene 30 kilos sobre metro cuadrado, como si fuera un niño de 19 años con ese índice de masa corporal. Imagínense las complicaciones a largo plazo. Otra de las pandemias que tenemos es la obesidad. Entonces tenemos que hacer algo. Bueno, la siguiente pregunta. La circunferencia de cuello de no me acuerdo cuánto. Ponemos la pregunta, Henry, porque no la veo. La circunferencia de cuello en Elías se parece a uno que vimos antes, si se acuerdan de la tablita, de 34 centímetros. ¿Es normal a esa edad? ¿Verdadero o falso verdadero? Necesitan la tablita, ¿verdad? O sea que la tienen que bajar si es que tienen pacientes con sobrepeso. Ya pasaron los 5 segundos. Y yo que no quiero falso. No, exacto. Tienen toda la razón. Ay, mira, no me deja. Ahí voy. Ahí está. O sea, un hombre, 10 años, fíjense cómo la media era 28.1 más menos 1.5. Entonces, de algo nos sirven estas tablitas y yo pienso que sí hay que aplicarlas. La última pregunta es como para retroalimentación. ¿Hay alguien interesado en algún taller sobre estos programas de diagnóstico nutricio? ¿Sí o no? Así como que rápido. Por impulso hay que contestar eso. Ya, yo creo que ya contestaron, Henry. Llevamos 34. Ay, mira, si quieren. Ay, gracias. Bueno, ay, me siento muy emocionada porque si quieren, es muy importante que nosotros midamos, pesemos bien a los niños y además interpretemos y sobre todo que aunque no vayan por eso, se los hagamos saber a los papás. O sea, no vino por gordo, pero mire, tiene sobrepeso, tiene obesidad y hay que hacer estas cosas. Entonces le voy a ceder la palabra al doctor Ernesto Jiménez porque nos tiene la sorpresa del plan B. Adelante, Ernesto. Gracias, Leti. 5 minutos, como dice Leti, eso se trata de recordar. A lo mejor lo que voy a decir ahorita es conocido por muchos de ustedes, porque nos remarcaron y nos remacharon desde la residencia, porque no, cuando yo hice la residencia hace 50 años, no teníamos estas herramientas y había que usar la memoria, ¿no?
La antropometría le podemos sacar muchos auxilios. Nos ayuda a poder determinar la edad de gestación. Cuando durante el embarazo, el crecimiento de un niño, un embarazo normal y un niño normal, el crecimiento y tanto de peso como de talla como de perímetro cefálico son muy constantes. Se hicieron muchos estudios a principios de siglo y a mediados de siglo sobre esto, y hasta la fecha, pues lo que ellos calcularon todavía se apega a nuestras tablas actuales. Sabemos que un niño a la semana 29 pesa alrededor de 1 kilo. Las siguientes 4 semanas va a aumentar 150 gramos de peso por semana, de manera que al cabo de ese mes habrá aumentado 600 gramos más, y el niño de 32 semanas andará por 1,5 kilos de peso. Las siguientes 4 semanas aumenta 250 gramos por semana, de manera que al término de ese mes va a pesar otro kilo más. Un niño, un feto de 36 semanas pesa 2,500 de peso. Y finalmente, las últimas 4 semanas, el incremento de peso es de 300 gramos por semana, de manera que anda alrededor de 3,500, 3,700 el niño de término. Esto nos puede dar una idea de cuál es el peso del niño, y de acuerdo al peso, la edad de gestación. La talla empieza a ser todavía más precisa cuando la tomamos bien. Cuando tomamos la talla de manera correcta, si multiplicamos esta talla por 0,8, nos da la edad de gestación. El ejemplo de un niño de término que pesa 50 centímetros, por 0,8 nos da 40 semanas. En el ejemplo que ponía Leti ahorita, que era un niño de, ¿cuánto dijiste? 49 centímetros. Sí, este niño pues nos va a dar 39 semanas, 39.2 semanas, que es 39 por 0,8, pues nos da 39 semanas. El perímetro cefálico todavía es aún más preciso. ¿Sí? Ese, a partir de las últimas 12 semanas de gestación, crece de manera muy constante 1 centímetro por semana, y este se afecta poco, de manera que si ustedes calculan que un bebé al término debe de medir 34 más o menos 1 centímetro, y toman el promedio de 34, pues todo lo que le falta en centímetros para 34 son las semanas de gestación que le faltan para las 40 semanas. Le pueden tomar foto, porque esto no lo van a encontrar fácilmente en los libros. Estos son de los libros viejos que ya no se reproducen, y mucha de esta información se ha pasado de maestro a alumno, pero cuando uno lo busca en los libros o en las revistas o en los reportes, no los encuentra, porque ahora sí que son de la primera mitad del siglo pasado. Pero más aún, esto nos ayuda todavía no solamente para calcular la edad gestacional. También durante el primer año de vida sabemos que el bebé, los primeros 4 meses de vida, aumenta un promedio de 750 gramos por mes. Los otros 4 meses va a aumentar 500 gramos por mes, y los últimos 4 meses va a aumentar 250 gramos por mes. De manera que al final del primer año, este niño triplica el peso al nacimiento y anda alrededor de 10 kilos de peso. ¿Qué pasa después para la siguiente edad de la edad de los niños? Esto nos puede servir hasta, este es el primer año de vida del ojito, ya se me estaba brincando. El niño, cuando nace, aumenta en promedio 2 centímetros por mes durante el primer año de vida, de manera que al final del año va a medir aproximadamente 75 centímetros. Y el perímetro cefálico continúa aumentando de manera muy constante, en promedio 1 centímetro por mes, de manera que un niño al final del año anda alrededor de 46, 47 centímetros de perímetro cefálico. ¿Qué más sigue? Aquí ya se hace casi muy constante, y es algo que lo vemos, pero no lo hemos reflexionado. El peso del niño al año es de 10 kilos,
y a partir de ahí, ustedes chequenlo en las tablas, aumenta 5 kilos cada 12 años, digo, cada 2 años hasta los 11 o 12 años, más hacia los 11, porque a los 11 la mayor parte de los niños entran en la pubertad y sobre todo las niñas, esa ganancia de peso extra ya no se aplica muy bien a este cálculo. La talla, el bebé de 1 año mide 75 centímetros. Los primeros 2 años va a aumentar 20 centímetros, de manera que un niño de 3 años mide 95 centímetros. Los otros 2 años va a aumentar 15 centímetros, de manera que un niño a los 5 años mide alrededor de 1,10, y de ahí el aumento de la talla se hace muy constante, 10 centímetros cada 12 años hasta los 11 años. Y bueno, la caricatura es para finalizar. El hijo le dice al papá que ellos cuentan con muchos instrumentos electrónicos, iPad, computadora y todo, y le pregunta qué usaban en la escuela, y el papá le contesta que la cabeza. Por mi parte es todo. Leti, si quieres hacer el cierre, si hay alguna pregunta. No te oyen, Leti. Tienes Pues, apagado el micrófono. Ya, si hay alguna pregunta, no sé, Ernesto o yo la podemos contestar. Estamos en tiempo, Henry, son 42 minutos. Déjame ver en la preguntas y respuestas. La doctora Laura Vargas dice, excelente conferencia. Considerar el estado nutricio de los pacientes como pediatras, el gran compromiso para evitar el síndrome metabólico y promover y difundir la lactancia materna. Creo que ese es un punto muy interesante. No sé si quieres comentar algo, Leti. Pues lo que se ha visto como factor protector para la obesidad es precisamente la lactancia materna. Nosotros que somos la generación que tomó fórmulas tenemos mucho riesgo de sobrepeso, y nuestros niños ahorita están bombardeados por un montón de cosas que no deben de comer, y ahorita con la pandemia pues más. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lactancia materna a todo niño que nos llegue. No importa que les digan tiene intolerancia a la lactosa, no es cierto, no les hagan caso. Ustedes denle leche materna a sus pacientes. Eso es lo que yo les podría aconsejar. El doctor Alejandro Vázquez Hernández de Oaxaca hace el comentario de la utilidad de parámetros regionales. ¿Hay parámetros regionales que pueden ser de utilidad? Pregunto, Monterrey, Oaxaca, no sé, ¿es diferente o hay alguna diferencia? Mira, en un principio, en los 50, 60, se recomendó que se hicieran medidas regionales. Todavía hasta los 70 la insistencia era que se hicieran medidas regionales. Sin embargo, a finales del siglo, ya la tendencia era que usáramos solamente un solo patrón, y la OMS ha estado muy insistente en que sea el patrón de ellos. Obviamente, CDC también dice que ellos deben de usar el patrón de CDC. La recomendación actual, yo platicaba en alguna ocasión con el doctor Ramos Galván y con Samuel Flores Huerta, y los dos coincidían en eso, que debían de hacerse una sola medida, y que bueno, pues habíamos estado trabajando en patrones regionales, pero pues eso no era lo ideal, porque no pues, se podían homologar los trabajos. Entonces la recomendación actual es de que sea una sola gráfica. Yo les recomendaría las de la OMS, porque esas están hechas para lactancia materna también. Entonces, esto es importante. Hay una pregunta, la doctora Irma Barojas dice, ¿los papás tienen acceso a aplicaciones parecidas? ¿Sí? No podemos quedarnos atrás, pero mi pregunta es, ¿las sabrán interpretar? Esa es una buena pregunta. Yo creo que no saben, o sea, ellos creen que saben, pero sí necesitan a alguien que los lleve de la mano, y a lo mejor les podemos enseñar, pero ¿y cómo los miden? ¿De veras los están midiendo y pesando bien? Hay muchas mamás que, bueno, nosotros en la pared poníamos, o a mí me medía mi mamá en la pared, pero ¿realmente están bien medidos? Sí pueden entrar, pero hay que enseñarles cómo. Muy bien. Hacen un comentario
es una pregunta técnica. Cuando el peso y la talla están en percentil 85, ¿se considera sobrepeso? Yo opino que esta es una pregunta que debe valorarse siguiendo las curvas, las tablas que tú viste. No es que yo te lo comente, ¿sí? Dice Emilio Manuel Escobar Ruiz Cruz, dice, ¿por qué en México no usamos las tablas del doctor Jurado García? El mismo, bueno, las curvas del doctor Jurado tuvieron un contrapeso muy importante cuando vino la doctora Lula Lubchenco aquí a México. Vio lo que estaba haciendo Jurado y se regresó a Denver, donde ella estaba, y en friega hizo sus propias tablas. El manejo estadístico que le dio a sus tablas fue un manejo estadístico adecuado, se suavizaron las curvas, se corrigieron los errores y en eso consistió el éxito de la doctora Lula. El doctor Jurado hizo las tablas y cuando nosotros repetimos un trabajo, cuando yo hice un trabajo sobre somatometría neonatal, cuando estaba yo como neonatólogo en el Centro Médico Nacional, las curvas de nosotros se parecían mucho a las de Ramos Galván, digo a los de Jurado. Sin embargo, las del doctor Jurado tenían errores de captura porque todo mundo metíamos mano en las tablas de las medidas. Y llegaba un niño de urgencia al infantil y lo medíamos y lo poníamos como recién nacido. Y no eran recién nacidos, entonces ni peso ni talla. A la talla muchas veces se hacía con una cintita o se hacían aproximaciones o no había cintas métricas porque ya se las habían robado y más o menos le calculábamos el perímetro cefálico y lo anotábamos, pero todo mundo metíamos mano en esas tablas. Entonces, obviamente, bueno, el porcentaje de dispersión era muy alto y eso daba como consecuencia ese tipo de curva, ¿no? Okay. Fueron buenas en su momento, pero pues fueron desplazadas por la de la doctora Lubchenco. Quiero decir algo. ¿Sí? Es que hay que estandarizar muy bien la técnica de medición y todos tenemos que medir igual y con los mismos instrumentos. Eso no se hacía en aquel momento. Y por aquí una pregunta sobre, entonces, ¿hay tablas para recién nacidos alimentados con leche materna? Sí, las tablas de la OMS son puros niños alimentados con leche materna, seguidos de manera longitudinal por muchos años y por técnicas estandarizadas. Vean la metodología. Vi otra pregunta de Ramos Galván y no me puedo quedar callada, perdonando, por favor. Ya pasaron a la historia, fueron muy buenas en su momento. Yo fui sujeto de estudio de esas tablas, o sea, a mí me midieron, pero fueron personas o niños del centro de la República, un determinado grupo de escuelas privadas o de determinado grupo de escuelas y ya pasaron a la historia, o sea, fueron muy buenas en su momento, como dice el doctor Jiménez. Pero ya hay otras cosas que podemos usar. Entonces yo no recomiendo las tablas de Ramos Galván, pero sí las usé en un tiempo. Gracias. Hay varias preguntas. Dice Alejandro Vázquez, por preferencias históricas, los parámetros de crecimiento en el ser humano se modifican con el tiempo. Es buena pregunta. ¿Se considera diferente por cultura o por nutrición o por alguna cosa diferente? A ver, no te alcancé a oír bien. Dice Alejandro, por referencias históricas, los parámetros de crecimiento en el ser humano se modifican con el tiempo. ¿O puede considerarse que los valores históricos de culturas antiguas solo permiten tener valores de personas nobles en sus comunidades? Mi pregunta aplicada a nuestro momento, a nuestro tiempo, es si son las mismas curvas de valor de Ramos Galván hace 40 años a las de ahorita. Es mi pregunta, aplicando a lo que dijo Alejandro. Hay poca diferencia. Nosotros hicimos un trabajo de comparar los pesos y las tallas con 20 años de diferencia en dos culturas diferentes, y cuando las aplicamos con las tablas de Ramos Galván bueno, con las tablas de Ramos Galván no había mucha diferencia, sí un poquito de crecimiento en talla, pero en los niños no había realmente mucha diferencia.
Cuando lo llevamos a las tablas que empezaban a salir, las del CDC y las de la OMS, ahí sí había diferencias, sobre todo en cuanto a talla, en los niños, pero ese trabajo lo hicimos en los 80s más o menos. Todavía no había la epidemia de obesidad que teníamos ahorita, entonces pues no sé si ahorita ya definitivamente hay un cambio. La gente que está dedicada a la antropometría está pugnando porque se cambien algunos índices. Hay gente que están hablando de cambiar el índice de masa corporal por otros tipos de índices más exactos o un índice volumétrico, pero tienen cerca de 12 años peleando y la OMS no ha modificado su criterio y sigue usando índice de masa corporal, ¿no? Como tal. Okay. El doctor Víctor Guerra Villagómez de Guadalajara dice, ya lo que me es de Guadalajara, y le gustan las tortas ahogadas, no sé si es bueno, es saludable. Dice que hay que confirmar que a partir de la menarca las niñas solo crecen de 2 a 2 y medio, yo creo que centímetros en talla, ¿sí? No sé qué quiso decir, pero es interesante que las niñas después de la menarca, durante su menarca, crecen mucho, luego dejan de crecer. No sé si quieres hacer un comentario en relación a las chicas, a los chicos o chicas adolescentes. Sí, se sabe que las niñas crecen en promedio en México entre 8 a 10 centímetros, ¿no? 4 pulgadas, más o menos es el incremento de talla. Y en peso, pues, en peso ya influye muchas cosas de costumbres, malos hábitos. Cuando yo estaba en la primaria, el gordo era bien identificado, pero pues ahorita hablas del gordo y preguntas cuál de todos, porque todos están gordos, ¿no? Ok, muy bien. Preguntan sobre las gráficas, ¿dónde las conseguimos? ¿Sí? Entren a la página de la OMS, las gráficas, ahí viene los estándares, en la presentación se las puse y le mandé la liga a Henrys, pero se las puedo subir si quieren. Ahí vienen estándares de crecimiento y le pueden pedir gráficas, tablas o tablas simplificadas. Nada más se van hacia abajo, siguen leyendo y ahí encuentran para edad y sexo diferente. Y son las de la OMS y también están las de la CDC, las que ustedes quieran usar, pero úsenlas. Claro. El doctor Jorge Luis Segovia Reyes hace un buen comentario. Dice, los resultados del estudio antropométrico de la OMS mostró que existiendo las mismas condiciones de salud, alimentación e higiene, los niños crecen exactamente igual sin importar la región en que habiten o la raza que pertenezcan. Perla Aparicio dice que donde se pueden consultar las tablas de requerimientos energéticos en bebés macrosómicos y alimentados con leche materna. ¿Hay algo diferente en lo usual? Por lo que está preguntando la doctora. Sí, o sea, gráficas de alimentación en niños macrosómicos o grandes. ¿Es diferente? ¿Hay alguna tabla para eso? Pues yo tengo entendido que los niños alimentados con leche materna que son grandes es por factores nutricionales. Normal por la leche materna, no porque estén obesos, ¿sí? No hay obesidad por leche materna. Pero ¿hay algo donde se pueda averiguar o investigar la nutrición en niños macrosómicos o grandes? Pues habría que revisar. Yo la verdad no revisé, no veo casi recién nacidos, pero pues reviso y luego les doy mi correo para que Perfecto. Ver si encontramos algo. Pues estamos acá. La última pregunta dice, buenas noches, creo que alguna vez vi unas tablas para población indígena del INAH. Alejandro Villa, ¿existen todavía? Esas tablas las hizo la doctora Faulhaber. La doctora Faulhaber estuvo mucho tiempo haciendo estudios antropométricos, tiene un compendio, una trilogía de medidas antropométricas en varias etnias en la República y las editaron hace mucho. Esa edición fue de 1969 o 70 por ahí,
y son difíciles de conseguir. Todavía es posible que en alguno de los museos estén los libros. Son 3 libros, tienen figuritas de niños en la portada, nada más el perfil, y cambia el color morado, verde y creo que rosa. Pero muy buenos, porque además ahí viene la técnica de medición. Cuando yo le pregunté al maestro Ramos Galván que me enseñara a medir, él me dijo, no, le voy a mandar con la experta, y me mandó con la doctora Folhaber, muy amable. Ella fue la que me enseñó a mí a medir. Y me trajo, así como dice Leti, me trajo midiendo hasta que la medida era igual a la que ella tomaba. Pero Excelente. Una experiencia muy bonita con ella, con la doctora Folhaber. Pues esta ha sido una conferencia extraordinaria, de veras creo que fue muy productiva, reunió los requisitos que todos buscamos para una conferencia didáctica, no comercial, académica. Excelentes profesores, excelentes amigos. Les agradezco mucho su tiempo, su confianza, su dedicación, sus conocimientos, y gracias a todos por asistir con nosotros. Mañana estará la plática dentro de la página Ciberpes con APM, y los invitamos a la próxima reunión la próxima semana. Y hay nada más un comentario, hay un comentario de que sí existe obesidad por lactancia materna. No estoy de acuerdo. De hecho, hay muchos reportes académicos de que no existe esto. Próximamente tendremos una conferencia sobre este tema para que sea la persona que hizo ese comentario esté atenta y pueda asistir a esa plática, pero no estoy de acuerdo. Bueno, muchas gracias, buenas noches, felicidades, gracias a todos ustedes. Leti, Abundis y Ernesto Jiménez Compita, muchas gracias, y gracias a todos por acompañarnos. Buenas noches, que descansen. Gracias, buenas noches.